Muy buenas tardes, amigas y amigos. Permítame darles la bienvenida en nombre de la Comisión Andina de Juristas y de la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Para este encuentro sobre las políticas de lucha contra las drogas y su efecto en la situación penitenciaria en el Perú. Quiero agradecer ante todo la compañía de quienes nos visitan desde países amigos, expertos en esta materia, de las autoridades, altas autoridades del Estado que están aquí presentes, entre otros el señor viceministro de Justicia, doctor Ernesto Lechuga, expertos y académicos de instituciones no gubernamentales del Perú y del extranjero y representantes de embajadas y de la cooperación internacional que también nos acompañan esta tarde. Hace ya casi 30 años que la Comisión Andina de Juristas llevó a cabo sus primeras actividades para realizar un análisis y una discusión sobre la problemática de la producción y de tráfico de drogas ilícitas en la región andina. Eran los tiempos en los que el lema global era el de la guerra contra las drogas, y eran los tiempos también en que se soñaba con una especie de coordinación entre los países andinos para establecer una política común en donde el nuevo concepto que se descubría allá a fines de los 80, principios de los 90, era el de la responsabilidad compartida como concepto central para enfrentar la amenaza de la producción y tráfico de drogas ilícitas. Han pasado algunas décadas desde esas reflexiones y el problema para la salud pública, para la seguridad ciudadana de la producción y tráfico de drogas ilícitas en la región andina y en el mundo es más que evidente que no solo no se ha resuelto, sino se ha agravado en las magnitudes en las que el crimen organizado hoy día actúa en varios países de América Latina y de otras regiones del mundo. Por cierto que en ese proceso se ha aprendido muchísimo. Los países han entendido que hay que ir incorporando varios enfoques simultáneos para poder encontrar una solución feliz a este problema todavía pendiente de solución. El concepto en un entonces unívoco y absoluto de guerra contra las drogas ha desaparecido de la política exterior de un país tan importante como los Estados Unidos. Y en la última conferencia, la última asamblea especializada de las Naciones Unidas sobre drogas, la UNGAS, si bien no se han producido cambios de fondo en los conceptos que ya se venían arrastrando de las conferencias anteriores, sí se han incorporado de manera muy clara y explícita enfoques que incluyen el respeto a los derechos humanos y al debido proceso como ingredientes absolutamente indispensables en el combate al narcotráfico, y también el respeto a los derechos de la mujer en ese proceso de enfrentamiento a la producción y tráfico de drogas ilícitas. Conceptos que, como ustedes saben muy bien, coinciden con lo que son los lineamientos oficiales de política en nuestros países y que están también establecidos en la legislación de todos los países o prácticamente todos los países de América Latina. Entonces, es dentro de ese contexto que la Comisión Andina de Juristas quiso utilizar las energías, la experiencia que se tiene de trabajar tantos años en esta materia, para tomar, si se quiere, una especie de fotografía de un aspecto de la problemática y del enfrentamiento al problema de la producción y tráfico de drogas ilícitas, que es el de la repercusión de la misma en la situación y en las políticas penitenciarias en el Perú. Sin la pretensión, por cierto, de estar reinventando la rueda, porque seguramente muchas de las conclusiones y constataciones coincidirán con evidencias que se darán en países de la región, Colombia, Bolivia o México, pero sin duda plantean la necesidad de realizar hoy día una reflexión que tiene que ser enriquecida a la luz
de los nuevos conceptos que se han ido incorporando ya en los lineamientos de política global adoptados por Naciones Unidas, que también están incluidos en nuestros países. Entonces vamos a tener en la jornada de hoy, en la tarde, 4 sesiones, 4 mesas en base al programa que ustedes ya tienen distribuido, en donde lo importante aquí es el debate, las reflexiones, las experiencias de todos ustedes y todos y todas ustedes, con el propósito de aportar elementos, ¿no? Elementos de política que puedan ser considerados y utilizados, sin pretender, por cierto, que de aquí saldrá la llama de la verdad frente a la oscuridad que se penetra en otras zonas de la región. No es así. Este es un debate complejo, nadie tiene la varita mágica para enfrentarlo, pero sin duda incorporar de manera explícita el enfoque de derechos humanos y el enfoque de los derechos de género es un ingrediente hoy día esencial y que hay que traducirlo en las políticas concretas, en las políticas criminales, en los lineamientos de acción de las fuerzas de policía y, por supuesto, también en los lineamientos jurídicos fundamentales. Cambios como estos que se han producido recientemente en los Estados Unidos han permitido descongestionar un sistema penitenciario que a su manera también había colapsado en estados como California, y creo que nos dan una pista interesante de hacia dónde se puede enfrentar para concentrar las energías en donde éstas tienen que estar concentradas. Sin más, entonces, les doy la bienvenida a este seminario, agradeciendo de nuevo mucho a las personas que han venido del exterior para acompañarnos esta tarde, y dejo aquí la palabra a Jessica Estrada para que nos oriente sobre lo que viene inmediatamente después. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Agradecemos esta inauguración del Seminario Internacional e invitamos al doctor Carlos Salsa a pasar a la mesa número 1. Como todos y todas saben, tenemos un programa bastante amplio y esperamos cumplir muy bien con los plazos establecidos. La mesa número 1 se denomina Políticas de Drogas en el Perú. Va a estar liderada por el doctor Diego García Sayán, director de la Comisión Andina de Juristas, y el doctor Carlos Salsa, director de la Escuela de Gobiernos y Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Voy a dar la bienvenida nuevamente al doctor Diego García Sayán, quien va a tener una breve ponencia de 15 minutos sobre la política de drogas en el Perú y su impacto en el sistema penitenciario. Por favor, aplausos para él. Bueno, va a haber después otras 3 presentaciones que van a incidir en alguno de los temas que aquí se van a comentar y en donde la idea es básicamente compartir con ustedes una información sistematizada que la podemos hoy día tener a la mano gracias, sin duda, a la cooperación que hemos tenido de las autoridades peruanas, del INPE, parte del Ministerio de Justicia, de las autoridades del Ministerio Público, del sistema judicial y de la policía, que nos permiten tener una fotografía más o menos completa de cuál es la situación hoy día del sistema penitenciario a la luz de la evolución del tema del narcotráfico en el Perú. Una evolución que ha sido complicada, porque el Perú, de acuerdo a las estadísticas internacionales, se habría convertido en el año 2011 ya en el primer productor de hoja de coca, al año siguiente en el primer productor, más bien exportador de cocaína, con un área de cultivo que hoy día básicamente es igual a la que había hace 15 años. Pese a todos los esfuerzos y a todos los resultados que han habido, estamos más o menos igual, con un porcentaje bastante grande del sembrío en la zona del Braem, en donde no solamente se concentra hoy día la gran producción de hoja de coca, sino también elementos de violencia de los rezagos de Sendero Luminoso, con un nivel de productividad por hectárea superior al que existía antes en otras zonas del país. Hay de todas maneras el dato, que es que en los últimos años, desde el año 2010, ha habido un aumento en el número de hectáreas erradicadas, pero que llegamos finalmente, como se decía, a un nivel de hectáreas más o menos igual al que se tenía hace 15 años. En paralelo se sabe que hay una evolución distinta
en el país vecino del norte, en Colombia, en donde de acuerdo a las estadísticas que entiendo se van a hacer públicas en estos días, se habría producido un incremento muy importante en el área sembrada de hoja de coca en Colombia, que podría llegar en este momento a las 90.000 hectáreas, con lo cual naturalmente esta reflexión sobre el primer productor, etcétera, tendría que modificarse y reajustarse en lo inmediato. No es para decir aquí unos ganaron y otros perdieron, sino que esto es lo que siempre ha ocurrido. De hace 30 años, cuando disminuye el área en un país, aumenta en el otro y así sucesivamente en un ir y venir que casi acaba siendo una especie de energía inagotable, ¿no? ¿Cuál es el tema de las políticas punitivas y algunas estadísticas que en esta materia quería aquí compartir con ustedes? Son en números recientes del año pasado. Por microcomercialización es un número importante de personas intervenidas, más de 4.000 en el año, de los cuales una cantidad importante son menores de edad. Personas intervenidas por tráfico ilícito de drogas, casi 3.000 en el año 2015, y personas intervenidas por consumo, una cifra interesante. El número de personas intervenidas por consumo en un país en donde el Código Penal no penaliza el consumo ni la posesión para consumo personal, se ha intervenido a cerca de 190.000 personas en los últimos 10 años y en el año 2015 un número superior a la suma de las personas detenidas por microcomercialización o por tráfico ilícito de drogas, que son las personas detenidas por consumo, que es un tema a reflexionar sobre la base de lo que significa esto, la utilización de recursos institucionales del Estado que debieran estar orientados para otro propósito en función de un objetivo sobre el cual la ley penal no establece una sanción y sin embargo sí hay una intervención punitiva por parte de las fuerzas de policía. Es un tema que habría que analizar aquí, cuánto de recursos se están desperdiciando o no ahí y cuánto se está afectando también derechos fundamentales, no que el derecho a microcomercializar sea un derecho humano, por cierto que no lo es, pero sin duda hay otras formas de aplicar sanciones que no sea la de la costosa intervención policial, en donde las fuerzas de policía están largamente rebasadas por la expansión del delito, como es ostensible que ocurre en el Perú. ¿Cuál es el impacto de esta política de drogas en el sistema penitenciario peruano? No me voy a detener aquí a hacer un análisis de la normativa que existe en el Código Penal y en las normas específicas sobre tráfico ilícito de drogas, simplemente recapitular alguna información que seguramente coincide con la que ustedes ya por su propia experiencia tienen y conocen. Primero, un tema que es no del Perú, sino de prácticamente todos los países de la región, es que la sobrepoblación en los establecimientos penitenciarios a nivel nacional, que tienen una población de casi 80.000 reclusos, con una sobrepoblación de 45.000 sobre la base de una capacidad instalada que da solamente para 32.890 reclusos. Es decir, hay demasiadas personas detenidas y demasiadas personas además que están detenidas sin condena, más casi el 50%, como es lamentablemente la situación en casi toda América Latina, y con la solución lógica que tiene que venir por delante en un doble sentido, no solamente el de la construcción de nuevos establecimientos penitenciarios, que es algo en donde todos los gobiernos recurrentemente plantean objetivos, siempre superados por la dinámica de crecimiento de la población penitenciaria, sino también políticas de reducción de la población penitenciaria a lo que sea estrictamente indispensable, imaginando otro tipo de tratamientos, muchos de los cuales ya están establecidos en la ley procesal penal, pero que no se cumplen, como el trabajo comunitario, entre otros, ¿no? Dentro de lo que son los grupos en especial de situación de especial protección a los que se refiere el trabajo que aquí se ha hecho, que son mujeres, jóvenes y personas extranjeras, cerca del 6% de la población penitenciaria en el Perú está conformado por mujeres, siendo sin embargo en términos absolutos el número actual un aumento del 70% frente a la población penitenciaria femenina que había hace 10 años, lo que es un crecimiento incluso más grande que el que había en la población penitenciaria global. Ya yendo directamente a la población penitenciaria vinculada al tráfico ilícito de drogas, esa curva, sin necesidad de detenerse en ver los numeritos que aparecen encima,
da cuenta claramente de cómo ha aumentado en los últimos 10 años la población penitenciaria, que es una cifra de casi 53% en los últimos 8 años, para dar cuenta que en un país en donde los robos, los homicidios, la inseguridad ciudadana es un tema extendido, creciente y a ratos con una percepción ciudadana que lo siente bajo una situación de total descontrol, como el 22% de la población penitenciaria está internada por delitos de tráfico ilícito de drogas y conexos de distintas gradaciones y magnitudes, sin que el problema del narcotráfico se haya modificado sustancialmente, teniendo esto un costo social, institucional, de privación de espacios y de dotación de recursos institucionales del Estado para esto que tendría que ser naturalmente revisado y discutido. Dentro de este grupo de población penitenciaria vinculada a este delito, el 15%, ya un porcentaje mucho mayor que el porcentaje de mujeres en general, pero dentro de lo que es el componente tráfico ilícito de drogas, casi el 16% de la población penitenciaria son mujeres, es decir, hay una incidencia mucho mayor de lo que sería el promedio si es que se considera todos los delitos, dentro de los cuales ya es altísimo el porcentaje de mujeres que están recluidas por tráfico ilícito de drogas, casi el 60%. Es decir, dentro del proceso de comisión de los hechos delictivos, se sabe bien que las mujeres juegan un papel muchas veces de ser uno de los eslabones operadores más débiles, las famosas burriers que son capturadas en estaciones de bus, en aeropuertos y otros, y que es una masa enorme de personas que están hoy día procesadas o condenadas por tráfico ilícito de drogas en un aumento importante que se ha producido en los últimos 8 años. Los jóvenes son un elemento absolutamente fundamental en este crecimiento de la población penitenciaria por tráfico ilícito de drogas, en donde más de 4.000 internos, el 23% de la población penitenciaria, el 23% de la población penitenciaria por tráfico ilícito de drogas tiene menos de 29 años, más de 4.000 internos, y ahí tienen ustedes la curva que explica esa situación. ¿Cuánto de esto se puede resolver en beneficio de la sociedad peruana, de la preservación de la salud pública, con un incremento de los espacios penitenciarios para que haya más jóvenes de menos de 29 años detenidos, y hemos visto las intervenciones que son muchos de ellos por microcomercialización? ¿Cuánto de eso realmente disminuye, no resuelve, cuánto siquiera disminuye la amenaza de la producción y tráfico de drogas ilícitas en el Perú? Es ostensible que prácticamente en nada, y que esto tendría que ser revisado con políticas públicas que no tengan miedo de enfrentar a una opinión pública que lo que cree a veces de buena fe es que con más detenciones, con más rejas, se puede enfrentar un problema tan complejo como este. El otro grupo de situación de especial protección, personas extranjeras, se dirá, bueno, los extranjeros, ¿por qué de especial protección? Porque indudablemente, al ser personas que no tienen su entorno familiar, su documentación como nacionales, no es que estén carentes de derechos, pero indudablemente están restringidos y dificultados en lo que respecta al auxilio de la familia, a asesoría legal, a idioma para poder defender sus derechos si es que lo quieren hacer. El porcentaje de población penitenciaria extranjera es pequeño, es 2%, pero el grueso, el 85%, está detenido por tráfico ilícito de drogas, y más de la mitad viene de países como Colombia, México y España. Este asunto se mantendrá en el futuro. Tiene sentido que personas que han cometido un delito de microtráfico tratando de llevar droga del aeropuerto sean procesadas, condenadas y que permanezcan en el Perú por 10, 12, 15 años con un alto costo institucional en políticas penitenciarias, en recursos del INPE y en recursos del Ministerio de Salud y otros, o habría sentido de pensar en fórmulas distintas que tendrían una repercusión positiva. Finalmente, entonces, encontramos ya algo que nos ha sido muy difícil poder discriminar, porque nosotros queríamos trabajar con un enfoque de derechos, encontrar los elementos que pudieran reproducir o explotar un enfoque de género,
pero no teníamos ni hemos encontrado información suficiente para poder encontrar las repercusiones en lo que pudiera ser elementos de discriminación étnica o elementos en los que por los sectores más discriminados históricamente en sociedades como las nuestras, las poblaciones indígenas, los pueblos indígenas, pudieran verse afectados y en donde por su idioma, por su cultura, por su dificultad para poder defenderse en situaciones como esta, están en una situación de especial desprotección, utilizando al revés el término. Pero el hecho de que haya una cantidad importante de personas que no tienen instrucción completa, instrucción de nada, son analfabetos, un porcentaje importante de personas que no concluyeron la educación primaria, daría cuenta de un elemento muy importante a nivel cultural que con una política penitenciaria más dura difícilmente se puede enfrentar. Entonces, no pretendía con esta presentación compartir con ustedes conceptos revolucionarios o novedosos, sino una información cruda. ¿Acaso un poco deprimente decir, bueno, estamos igual que antes? No, no estamos igual que antes, estamos peor que antes, porque se han invertido muchísimos o gastado muchísimos recursos en los últimos 15 años y el resultado ha sido un resultado en donde no podemos decir, bueno, hemos avanzado, hemos logrado disminuir el problema, hemos logrado que la juventud se aleje de la microcomercialización y más bien lo que llama la atención todo esto es la necesidad de focalizar la atención en lo que puede ser prioritario y ser concordantes con lo que dicen nuestros principios jurídicos internos e internacionales, que el enfoque de derechos humanos, que el enfoque de género sea parte de la política de lucha contra las drogas ilícitas y no vista como un elemento que obstaculiza o que dificulta, porque en la medida en que se incorpora como parte de esas políticas públicas, se puede racionalizar el uso de los recursos y llegar a una situación en donde la policía no dedica los esfuerzos para detener e intervenir a más de 10.000 ciudadanos por consumo, que es algo que no está penado por el Código Penal, y también podríamos encontrar una situación distinta para priorizar, como lo dijo un día aquí en un seminario que estuvimos hace algunos meses el expresidente Ernesto Samper, para que la política penitenciaria y la política penal no se concentre en las sardinas, sino en los tiburones. De pronto sobre eso podemos discutir un poco más. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Diego García Sayán. Vamos a dar pase al doctor Carlos Salsa, director de la Escuela de Gobierno, con la ponencia La agendación de la política de drogas en el Perú y su impacto en el sistema penitenciario. Luego de su presentación vamos a tener un espacio en el que vamos a poder comentar, sobre todo aportar. En ese sentido voy a pedirle por favor a las personas que quieran participar puedan irnos indicando a Vladimir León, que es la persona que se va a parar a continuación, y les puedan indicar su nombre y de esa manera podamos darles la palabra de manera ordenada. Muchas gracias. Carlos, por favor. Puedo manejar desde acá. Perfecto. Ya está. Y lo controlo desde acá. Perfecto. Muy bien, muy buenas tardes con todos, con todas. Es un gusto poder estar aquí y darles la bienvenida también en nombre de la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica del Perú, que dirijo, y que está involucrada también en esta organización y en este proceso de investigación a través, en particular, del Laboratorio de Criminalidad y Estudios sobre la Violencia, que dirigen varios profesores, egresados y alumnos de la Universidad y de la Escuela de Gobierno. Debo hacer una especie de disclaimer antes de empezar, porque en realidad yo no soy experto en temas de políticas de drogas, pero sí me he dedicado a estudiar y a enseñar el tema de políticas públicas y gestión pública, de modo que quisiera mencionar este tema muy particularmente porque es exactamente por eso que la Comisión Andina tuvo la enorme generosidad y el riesgo, creo yo, de invitarme a hablar hoy día sobre un tema como este, cuando en realidad no
no es un tema de mi expertise, veo otros temas sociales y de política, pero me parece que es interesante por el tema, y me entusiasmó por supuesto, porque algo que he venido estudiando desde hace algunos años es el tema del establecimiento de agenda o la agendación en las políticas públicas. Y me entusiasmó más pensar que la Comisión Andina de Juristas se animaba a estudiar un proceso como ese, porque no es común. Estudiamos el diseño, estudiamos la evaluación, en algunos casos, con alguna suerte, estudiamos la implementación de las políticas, pero el proceso previo, el de toma de decisión sobre cómo los problemas se van convirtiendo en problemas públicos y se van incorporando en la agenda de decisiones del Estado, no es un tema que frecuentemente se estudie, es a veces algo desdeñado, incluso todavía en la academia peruana, y a mí me parece que es uno de los procesos políticos más interesantes, porque entre otras cosas define la línea sobre la cual se va a tomar decisión de política pública para el diseño, la implementación y luego la evaluación seguramente de las mismas. De modo que, dicho esto, quisiera además reconocer el trabajo que no lo hago solo, lo estoy haciendo con Fran Hurtado, que se encuentra aquí, es un alumno de Ciencias Políticas de la universidad, que trabaja conmigo en investigaciones, y con Noam López, un profesor que trabaja también con nosotros y que sí es experto además en estos temas de políticas antidrogas. Esta es la pregunta central, lo voy a hacer muy breve porque el tiempo es ajustado y Jessica me va a estar controlando permanentemente en esto, pero se trata de preguntarse sobre los factores que incidieron en el proceso de establecimiento de agenda de la Política Nacional de Control de Drogas en el Perú. Y pongo énfasis en esto porque los objetivos centrales han sido de esta investigación, que todavía, por cierto, está en curso, es identificar factores críticos que afectan el proceso de establecimiento de agenda de la Política Nacional del Control del Tráfico Ilícito de Drogas. Segundo, analizar la presencia del enfoque de género y de derechos humanos en el proceso de establecimiento de agenda de la misma política y analizar cómo es que este proceso, ojo, no la Política Nacional de Drogas, sino el proceso de agenda afecta también el sistema penitenciario o el funcionamiento o la operación del sistema penitenciario y yo diría aún más la política penitenciaria en el Perú. Es un estudio cualitativo, historiográfico, porque hay que recuperar y reconstruir el proceso de toma de decisiones. Lo hemos trabajado como un estudio de caso, el caso peruano, y por supuesto a través fundamentalmente de entrevistas. Insisto, este es un trabajo en curso que tiene quizá en esta sesión su mayor esperanza de poder recoger aportes desde todos ustedes para poder completar la información que nos falta sobre cuál ha sido realmente este proceso que estamos estudiando. Voy a solamente mencionar la idea de política pública que estamos manejando acá desde un enfoque básicamente decisional, como un proceso de decisiones que por supuesto toma el Estado y que se dan en marcos de complejidad, producto de que hay muchos actores actuando a la vez en el proceso de política pública. No estamos mirando la política pública acá meramente como la aprobación de una ley o la aprobación de un plan, sino más bien como lo que hemos denominado un proceso de decisión, que son casi líneas de decisiones que resuelven problemas públicos y que por supuesto encuentran conflictos, porque como verán ustedes, se cruzan en muchas de ellas y por supuesto hay que encontrarle algún tipo de solución a esos conflictos, dilemas o paradojas de la política. Y estamos hablando además de un proceso y una fase muy particular. Esto es lo que le llaman el ciclo de política pública, lo estudiamos en la política y hablamos de, por supuesto, las fases claves, que son las del diseño, cuando hay que plantear la programación, los objetivos, las metas y los recursos que hay que tomar en cuenta para tomar decisiones de política y resolver los problemas. La implementación, que son los procesos ya más operativos y que nos llevan y conducen a que el programa se ponga en práctica. La evaluación, que nos permite verificar si lo que se ha hecho en el diseño y en la implementación es efectivamente real y se han logrado los resultados que se querían. Y entonces estudiamos nosotros una fase que es previa a todo ese proceso, que yo creo que es también parte de un proceso decisional del Estado al que denominamos normalmente establecimiento de agenda. ¿En qué consiste el establecimiento de agenda? Consiste fundamentalmente en convertir el problema social que vivimos, el consumo o el tráfico ilícito, en un problema o el tráfico en general, en un problema que el Estado debe resolver. Por lo tanto, el segundo elemento clave es la decisión del Estado de intervenir en un problema como este. Entonces, claro, hay que convertir un problema social, individual o colectivo, pero social, que no ha sido por ahora problema público, y convertirlo en un problema público, es decir, la decisión de que el Estado interviene en este momento. Y tercero, por supuesto, empezar a seleccionar alternativas de solución, y aquí
¿Por qué digo que el establecimiento de agenda es clave? Porque es en ese momento en el que ocurre que nos colocamos lo que yo denomino los lentes o los anteojos de los enfoques de la política. Y creo que el enfoque de derechos es precisamente un elemento clave en este momento. Lo solemos ver a veces en el diseño, en la implementación o en la evaluación, pero el momento en el que yo defino si un problema es o no un problema público en el que el Estado deba intervenir, o el momento en el que busco alternativas de solución para ese problema, son momentos claves en donde si yo tengo un enfoque de derechos humanos o si no lo tengo, reconduce la forma en la que yo busco los problemas o en la que los defino o los estructuro dentro del Estado. No es lo mismo pensar en un enfoque, por ejemplo, de mero crecimiento económico, donde el PBI es la razón de ser del Estado y por lo tanto su modelo de desarrollo, que evidentemente pensar en un modelo basado, por ejemplo, en la infraestructura, que un modelo basado en derechos humanos, en donde por supuesto lo importante no es cuánta carretera construyo, sino si la persona se puede movilizar o no. Son dos miradas completamente distintas. Y eso, para poner el ejemplo del transporte solamente como ejemplo, creo que es bien importante tomarlo en cuenta acá. Por eso es que este es el momento en el que nos estamos dirigiendo. No estamos hablando, por tanto, de la agenda de la política de drogas, sino más bien el establecimiento de la agenda del problema y la selección de alternativas en el proceso de toma de decisiones del Estado. Con lo cual vamos a hablar de agenda gubernamental, no vamos a hablar de agenda mediática, que es lo que a veces se suele confundir en estos casos. Se suele pensar que el estudio de la agenda es el estudio de si el tema se discute en los medios de comunicación o en la opinión pública. No estamos hablando de ese proceso, que puede ocurrir también y a veces afecta el proceso de toma de decisiones. Si en el 2012, como nos dijo Diego García Sayán hace un momento, en el 2011 el Perú empieza a ser el mayor productor de pronto de coca en el Perú, en Latinoamérica, por supuesto que eso define en algún momento las decisiones públicas y afecta el proceso de decisión. Si el Perú supera a Colombia en la producción, por supuesto que eso se vuelve mediático y afecta el proceso de toma de decisiones. Pero no estamos hablando de los medios, estamos hablando acá de la decisión gubernamental, la decisión del Estado respecto al problema y la solución. Y estamos hablando del enfoque basado en derechos, y aquí quisiera hacer una precisión sobre este tema porque uno de los problemas serios que ha habido con el enfoque basado en derechos en general en Latinoamérica, y ocurre todavía en el Estado peruano, es que se le confunde a veces con el derecho constitucional o el derecho internacional de los derechos humanos. El derecho constitucional y el derecho internacional de los derechos humanos son herramientas que usa el enfoque de derechos, pero el enfoque de derechos es más una herramienta metodológica, ética para algunos, que consideramos, por supuesto, que los derechos humanos deben ser prioritarios, pero es mucho más que eso. No es la judicialización del caso, que puede ser útil y valiosa en muchos casos, por supuesto, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, sino sobre todo es pensar, por eso insisto, son más unos anteojos que permiten mirar la realidad en razón a lo que significan los derechos humanos y cómo el Estado tiene que tomar decisiones identificando problemas y soluciones pensando en los derechos humanos. Y entonces allí, por supuesto, el enfoque internacional, el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho constitucional son herramientas fundamentales para construir el enfoque de derechos. ¿Y qué es lo más interesante? Yo hice este cuadro para un proyecto del Banco Mundial sobre enfoque de derechos, justamente, que aparece en un documento en la Universidad Pompeu Fabra ahora, que busca completar algunos elementos claves del enfoque de derecho que deberían ser tomados en cuenta al momento del análisis de una política. Centrarse en la persona, por supuesto, definir que hay obligaciones del Estado que deben cumplirse, derechos que tienen que, por lo tanto, ser reconocidos principalmente los estándares del derecho internacional y del derecho constitucional, y por supuesto tomar en cuenta 4 elementos claves: la igualdad y la no discriminación, la progresividad y la no regresividad. Este es un tema clave cuando hay que definir problemas públicos, porque significa que yo no puedo retroceder en la lógica del derecho en el que yo ya he avanzado reconociendo algún contenido específico del derecho que me parece mucho más importante hoy que antes. Tercero, la transparencia y la rendición de cuentas, y por supuesto la participación, que es clave también, y que es curioso, pero que en el proceso de formulación de una política como la de antidrogas, uno la podría analizar con mucho más detalle, podría dar lugar a un paper específico en la participación ciudadana en este proceso.
Y quiero mencionar que el tema de género entonces, que es el particularmente sobre el que nosotros estamos focalizando también el estudio, es un enfoque particular que uno podría considerar que está muy vinculado propiamente al enfoque basado en derechos también. De alguna manera algunos sectores hacen derivar del enfoque de derechos varios otros enfoques que aparecen aquí mencionados que son parte del proceso de política pública. ¿Cuáles son los hallazgos y análisis, los resultados preliminares sobre este proceso? Los voy a mencionar muy rápidamente. La evolución del establecimiento de la agenda de política de control de drogas, la verdad es que es de larga data. Nosotros hemos encontrado, claro, cosas desde el 1921, cuando se aprueba la ley 4428, una serie de normas y proyectos que se han ido construyendo en el proceso. Nos ha parecido muy importante centrarnos especialmente en el episodio central de la agendación, que sería entre el 94 y el 2007. ¿Por qué entre el 94 y el 2007? ¿Qué ocurre en el 94 que resulta tan importante? Principalmente la creación del proyecto de desarrollo alternativo Twofold Strategy, que además viene acompañado de todo el apoyo de los Estados Unidos en el proceso de control de drogas. Y empieza a desarrollarse una serie de miradas sobre lo que significa efectivamente, una revisión sobre lo que significan los modelos o las formas de entender el problema público en el control de drogas en el Perú, en general en Latinoamérica, desde los Estados Unidos. La participación de USAID, por supuesto, es importante, de las Naciones Unidas, y en el camino se empieza a construir una serie de normas, el decreto legislativo 824, la creación de contradrogas un poco más adelante, el surgimiento de movimientos cocaleros que empiezan a cuestionar la erradicación de la hoja de coca y que empiezan a discutir también si es que efectivamente esto es lo relevante y es la forma en la que tenemos que atender el problema de las drogas en el Perú. Y entonces se produce una especie de permanente contradicción o discusión entre actores sobre cómo posicionamos el tema de las drogas y sobre cuál es el problema efectivo que tenemos que resolver respecto a eso. Y eso, por supuesto, nos lleva hasta el 2007, cuando empezamos a construir todo este proceso de la Estrategia Nacional de Lucha contra las Drogas, que es la política que nosotros hemos tomado en cuenta, o el instrumento de política que nosotros hemos tomado en cuenta para analizar este momento de agenda. Por supuesto, no estamos considerando el momento de agenda del año 61, ¿no? o de cuando se establecen las convenciones en el 70 y en adelante. Estamos hablando en realidad de un momento muy crucial que más o menos va entre el 94 y el año 2007, que es el momento en el que se va a producir el proceso de agenda. No voy a entrar en detalles sobre todas las decisiones que se han tomado en esto, muchos de ustedes conocen mejor el proceso que nosotros seguramente, pero lo que sí es importante decir es que hay como hitos claves que son los que he mencionado ahora. ¿Qué podría decir uno sobre este proceso respecto del problema público fundamentalmente? Claro, el principal problema público identificado en esta Estrategia Nacional de Lucha contra las Drogas, por lo menos en ese periodo que he mencionado, es básicamente el tráfico ilícito de drogas y comprende este conjunto pues diferenciado de actividades ilícitas con fines económicos, cuya estructura interna obedece especialmente a una lógica de cadena de valor, producción, transporte, comercialización. El asunto más arraigado de pronto en este tema es el generado por las redes que operan la cadena de valor de la cocaína. Por sus consecuencias críticas, además, el Estado asume directamente la importancia de participar del proceso y, por lo tanto, convertirlo en un problema público y convertir esto en una política pública. Afecta al medio ambiente, actividades productivas formales, seguridad de comunidades, seguridad del Estado, salud pública y, por supuesto, algo importantísimo que de pronto ha venido convirtiéndose en un tema importante de agenda hoy, en los últimos años, es el problema del famoso narcoestado, es decir, la incorporación del narcotráfico en las esferas estatales a través del financiamiento de la política, a través del financiamiento de partidos, tema que por cierto ha conducido a una enorme discusión en los últimos meses a propósito de las elecciones sobre la necesidad de una reforma electoral mucho más grande que transparente el proceso del financiamiento de partidos políticos, porque el tráfico de drogas ha empezado a incorporarse seriamente en gobiernos locales, regionales y el gobierno nacional. La creación de Debida, por supuesto, es un proceso que forma parte de, una decisión que forma parte del proceso. Hemos visto varios modelos, no voy a entrar en el detalle tampoco aquí, pero solo quiero mencionarlo. El prohibicionista, el liberal, el modelo de reducción del daño, el de legalización selectiva o regulada, y pareciera que varios de estos modelos han tenido como mayor prioridad en su momento. Entre el 94 y seguramente el 2000 y pico, el criterio mayor
algunos nos han dicho en las entrevistas que sigue siendo vigente, es el criterio más prohibicionista y que por lo tanto es el que nos ha marcado la línea sobre la mirada del problema público que queremos resolver. Sin embargo, la influencia de las agencias internacionales, especialmente los Estados Unidos, ha incorporado una mirada un poco distinta, la idea de empezar a desarrollar no prohibición, sino más bien desarrollo alternativo que nos permita pensar no solo en la erradicación del cultivo de la hoja de coca o no solamente en la sanción, sino más bien quizá en empezar a pensar en desarrollos alternativos alrededor de los lugares donde se realiza esta actividad. De modo que nos movemos en el fondo en un modelo mixto, diría la propia estrategia de antidrogas en el Perú, donde está el desarrollo alternativo integral y sostenible, está la prevención y la rehabilitación, está también la interdicción y la sanción y el compromiso global. Sin embargo, si uno revisa propiamente la lógica de las decisiones, porque por supuesto esto está en estrategia, pero otra cosa a veces es lo que ocurre cuando se toman decisiones específicas, legales, decisiones de planificación o decisiones de intervención en la zona. Allí el componente, por supuesto, es mucho más represivo, mucho más sancionador y tiene eso directo impacto en el sistema penitenciario, por lo que mencionó muy bien Diego hace un momento. La lógica es básicamente persecutoria y entonces eso nos conduce a la sanción y la sanción no es efectivamente de los tiburones, sino en realidad yo diría casi del pez más pequeño que uno puede imaginar, del molusco más pequeño que uno puede imaginar en la cadena del tráfico de drogas, que es al final el ciudadano y dentro de los ciudadanos especialmente mujeres y jóvenes, extranjeros. Y entonces allí la interseccionalidad de la política es mucho más necesaria todavía como perspectiva, porque resulta que no es solamente alguien que trafica, sino que además es mujer, es joven y seguramente además es extranjera. ¿Qué factores uno diría que afectaron el establecimiento de la agenda de este tema? Uno es el contexto político. Varias personas con las que hemos entrevistado nos dicen que hay un gobierno, la presencia de un gobierno autoritario durante los 90 y con altos niveles de corrupción llevó efectivamente a que el proceso de toma de decisiones en los 90 sea en realidad un proceso sumamente alterado, donde uno no diría claramente que hubo una política pública de control de drogas en el Perú. Nosotros estamos contrastando esto porque la verdad es que, visto el proceso histórico, pareciera que sí hay muchas decisiones. Uno podría pensar y evaluar, eso es algo que habría que hacer en algún momento, si estas decisiones entre el 61 y el 94 o el 2000 son realmente orgánicas, sistemáticas y coherentes para saber si es que ha habido una política antes. Pero en todo caso lo que sí es cierto es que entre el 94 y el 2007 por lo menos en adelante se empieza ya a construir una política nacional antidrogas que tiene aparentemente objetivos más claros y por supuesto una estrategia construida mucho más orgánica. Lo segundo, y es un asunto interesante en términos de política pública, es que el Estado empieza a construir estrategias un poco más orgánicas y menos basadas solo en la persecución y en la sanción, cuando empieza a construir herramientas de información, que son absolutamente fundamentales para el proceso de política. Y esto es bien interesante porque en otras políticas públicas ha sucedido lo mismo. El feminicidio empezó a convertirse en una política pública relevante, importante, a ser construida y armada en el Perú, cuando el observatorio del feminicidio en la Fiscalía empezó a construir datos sobre cuántas mujeres se morían y cuántas eran asesinadas. En realidad no es que se morían solamente, sino que eran asesinadas por su condición de mujer. Lo mismo ha ocurrido en trabajo infantil, lo mismo ha ocurrido en muchos otros sectores donde la creación y construcción de información ha permitido construir políticas públicas efectivas. Y pareciera que lo mismo está convirtiéndose o ocurriendo en este caso. Y además muy particularmente por el tercer factor que encontramos, que es la presencia del actor externo. La agencia internacional de Estados Unidos, de Naciones Unidas, que aparece y además no solamente te presta los recursos o te brinda los recursos, sino que además te acompaña técnicamente en la construcción de indicadores de seguimiento e indicadores de comparación. Aquí la gestión de la información, uno podría decir, es clave para la construcción de la política pública y para que ésta se empiece a estructurar dentro del Estado. Diría yo entonces que incide directamente en la redefinición del problema y la selección de alternativa el hecho de que organismos internacionales a través de información muestren mayor evidencia sobre lo que viene ocurriendo. Voy avanzando muy rápidamente porque estamos con el tiempo, pero
los instrumentos internacionales, ¿hasta dónde han sido relevantes? Y aquí yo quisiera más bien lanzar la pregunta a la mesa, porque hemos tratado de investigar y estudiar exactamente, estamos tratando de construir una fórmula de comprensión y una metodología para entender esto, de cómo la presencia, la suscripción de muchos instrumentos internacionales en esta materia realmente puedan haber incidido en la agenda nacional de manera efectiva. Porque, ojo, hay muchos procesos de firmas de suscripción de tratados internacionales que luego pasan muchos años y no tienen ninguna efectividad en el país. Yo pongo solamente el ejemplo de la 169. Cuando yo asumí como defensor adjunto para Servicios Públicos y Medio Ambiente en la Defensoría del Pueblo, nadie hablaba de consulta. Porque, por supuesto, el convenio 169 se había firmado muchos años antes, pero nadie lo había tomado en cuenta. Cuando empezamos a discutir a propósito de un caso y de otro y del informe de conflictos socioambientales de la Defensoría del Pueblo, resulta que aparece la idea de consulta previa y empezamos a discutir que consulta previa además es distinto a acuerdo previo y empezamos a ver que eso requería una implementación en el Perú. Pero el convenio se había firmado hace mucho. ¿Ocurre entonces acaso en la política antidrogas en el Perú que los tratados internacionales, convenios, acuerdos han efectivamente afectado o incidido en el proceso de toma de decisión en el Perú? Nos queda todavía esa pregunta. Yo lo pongo como factor porque siento, quizá porque estudié Derecho también, que estos instrumentos son útiles, pero quizá ustedes que son los practitioners del sistema nos pueden dar luces sobre en qué casos concretamente estos instrumentos realmente han sido valiosos para la toma de decisiones. Y finalmente, la sociedad civil. Aquí esto actuaría como casi un factor no negativo, pero digamos debilitado. No ha habido una sociedad civil fuerte, salvo procesos muy claros, ¿no? La marcha de los cocaleros fue un proceso que incidió directamente en la toma de decisiones. Han habido emprendedores de políticas, le llaman a la literatura, actores que desde dentro han estado en Devida, han estado en los ministerios, impulsando algunos cambios. Pero no parece haber una sociedad civil orgánica, estructurada, que haya incidido directamente, como sí lo ha habido, por ejemplo, en el caso del feminismo. Organizaciones feministas muy articuladas, que incluso las Manuelas, las Floras, las Demus, se juntan y estructuran una capacidad de incidencia frente a este proceso. Pareciera acá que ha habido más fuerza internacional de organizaciones y organismos internacionales que han incidido en el proceso y quizá ciertamente algunas instituciones muy valiosas, CEDRO, la Comisión Andina de Juristas. Y aquí una autocrítica también a la propia academia, ¿no? Hoy día nosotros nos hemos involucrado en este proceso de investigación, armando además un laboratorio que ha sido iniciativa de los profesores de ciencia política, de armar un laboratorio en criminalidad y estudios sobre violencia, que estudia los procesos con Jaris Mujica, Nicolás Ceballos, Sofía Vizcarra y muchos otros, pero no ha sido un proceso en el que la academia haya aportado sustantivamente, en mi opinión, por lo menos de lo que hemos visto y de lo que recogemos de las entrevistas, al proceso de incidencia directa en la agendación de los problemas públicos del Estado. Dicho esto, por supuesto, solamente me gustaría mencionar el tema del sistema penitenciario. Durante los 80 el modelo prohibicionista marcó políticas de reducción del crimen en América Latina. La idea de la severidad y la certeza no fueron tratados en realidad con el mismo cuidado. Hemos puesto mucho énfasis en la severidad, lo cual, por supuesto, nos ha generado como respuesta un modelo prohibicionista muy centrado en la oferta de la producción de cocaína y lo que nos ha conducido seguramente también a una sobrepoblación, en este caso en tráfico ilícito de drogas, que además requeriría una mirada, especialmente en términos de enfoque de derechos, que tampoco hemos encontrado como visión, como mirada al momento de construir la política. Quizá, y no quiero aquí acusar a nadie, al contrario, creo que más bien debemos decir también que el enfoque basado en derechos tampoco es una política o un enfoque muy desarrollado en el Estado y tampoco en la academia. Siempre hemos hablado de los derechos humanos, pero como enfoque de derechos, quizá estoy hablando de los últimos 15 años, que haya un desarrollo más orgánico sobre cómo instrumentalizar, operacionalizar el enfoque basado en derechos para hacerlo efectivo. Igual que el género, tampoco fue en realidad el enfoque de género un enfoque operativo al inicio, era más conceptual, pero en la gestión pública, quienes hemos estado ahí, sabemos que hay que tomar decisiones concretas, entonces requerimos una operacionalización del enfoque en términos muy específicos que permita decirle al funcionario público estas son las 5, 10, 15, 50 decisiones que hay que tomar para incorporar el enfoque efectivamente en la política pública. Bueno,
también con el enfoque basado en derechos hemos tenido la misma dificultad. Ha sido hace muy poco que el Ministerio de Justicia tiene un viceministerio de Derechos Humanos y ha sido más reciente todavía el construir algunos lineamientos del enfoque basado en derechos. Las implicancias del modelo prohibicionista en el sistema penitenciario, detención indiscriminada de personas, uso indiscriminado de la prisión preventiva, no tienen sentencia muchos de ellos, poco otorgamiento de beneficios penitenciarios, el problema del hacinamiento, y la cárcel, por supuesto, no termina de ser realmente ese espacio de resocialización, que es un concepto que, por supuesto, habría que revisar en la lógica de lo que ha sido el proceso de desarrollo del sistema penitenciario en el Perú. Dicho esto, tenemos en realidad, como verán, más preguntas que respuestas, pero creo que va a ser muy valioso poder recoger un poco la visión, las perspectivas y el compartir con ustedes hoy día esto que para mí me resulta desde el lado de las políticas públicas, por supuesto, un tema muy interesante y el trabajo que venimos haciendo con la Comisión Andina creo que va a aportar en este sentido. Gracias. Muchas gracias al doctor Carlos Salsa por su valiosa ponencia. Vamos a pasar a una pequeña ronda de comentarios. Como ustedes saben, tenemos unos minutos y quisiéramos que ustedes, que están vinculados con la política pública, que están vinculados de una u otra manera desde diferentes sectores, desde la academia, desde las organizaciones, también de la sociedad civil y, cómo no, sobre todo desde el Estado, nos gustaría que ustedes puedan, con su experiencia, aportar en lo que hemos planteado el día de hoy en esta mesa. Para ello les pediría, por favor, que puedan alzar la mano, nos puedan indicar, ya creo que algunas personas le han pedido la palabra a Vladimir, y puedan decirnos su nombre, su apellido y de qué institución vienen. Una persona se va a acercar para que les puedan dar el micrófono. No sé si hay alguna persona que quisiera aportar en el diálogo, que se pueda animar, de repente nuestros colegas expertos extranjeros también. Sí, por favor, adelante. Solamente decirles que es una intervención breve, por favor, 3 minutos para que podamos varios aportar. Gracias. Bueno, tengan muy buenas tardes. Mi nombre es Eduardo Menacho, vengo de la Escuela de Posgrado. Quería referirme en la exposición del doctor García Sayán, destacó en 2 oportunidades el alto índice de intervenciones policiales que se realizan a los consumidores. Quiero manifestar que efectivamente el costo y la preocupación por ese alto índice que genera esas intervenciones es también de la policía. Pero hay que también tener en consideración de que el tráfico ilícito de drogas y la microcomercialización de drogas asume un sinnúmero de modalidades, dentro de las cuales está la posesión en poca cantidad. Vale decir que los microcomercializadores, a efectos de evadir la responsabilidad penal y la responsabilidad que pudieran tener legal, no tienen en posesión gran cantidad de droga, ¿no? ¿Eso qué genera? Genera no solo la intervención policial, sino una investigación. Entonces, en ese marco, ¿no? Esas intervenciones que aparentemente puedan pensar que no traen ningún efecto o ningún impacto, tienen que ser sí o sí necesarias y sí o sí cumplidas, porque la normatividad y la ley así lo establece. Gracias. Muchísimas gracias. ¿Otra persona, por favor? Sí, aquí. Buenas tardes, Luciano Ñovero, del Ministerio del Interior. Quisiera comentar 4 puntos con respecto al marco que nos ha brindado el doctor Alza, que me parece muy interesante. Yo soy criminólogo, además de abogado, estoy haciendo un doctorado en salud pública. Mi tesis fue sobre el impacto de la política de drogas en las mujeres encarceladas, entonces me parece una mesa excelente. Primeramente, el marco de procesos es muy importante, porque una de las cosas que más impide a nuestro país evolucionar en políticas públicas es generar una foto de los problemas, y no nos movemos de esa foto. Y ver las cosas como un proceso ya es un avance, me parece. En segundo lugar, el enfoque de derechos humanos es importante, y como abogados sabemos que primeramente necesitamos un enfoque de Estado de Derecho, que también es muy importante. En ese sentido, coincido con el colega de la policía en que, por ejemplo, comportamientos que llegan a ser
factores criminógenos como el consumo de droga en jóvenes, que es un factor a todas luces de aumento de la delincuencia, tiene que ser abordado de alguna manera. Si hemos empezado con una criminalización muy radical, de todas maneras tenemos que trabajarlo. Y en tercer lugar, el tema de los niveles de análisis, ¿no? La agendación, me parece, sobre todo la política de drogas, pasa por niveles internacionales en los cuales la política avanza antes que el derecho, y hay instrumentos legales que se han desarrollado mucho después de que la política de Colombia o de Estados Unidos haya realizado acciones interesantes de analizar. No, eso es todo. Gracias. Muchas gracias, Lucía. ¿Otra persona más? Sí, por favor. Buenas tardes con todas y todos. Soy Baker Chamorro, director de Política Criminal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Bien, solamente quería comentar en un inicio, bueno, saludar a las brillantes ponencias, de que ayer en el Consejo de Ministros se ha aprobado la primera política nacional penitenciaria en el Perú. Esta política ha sido diseñada con 60 operadores del sistema de justicia vinculados al tema penitenciario, con Cruz Roja, Defensoría del Pueblo, etcétera. Y entre todos estos primeros meses del año, entonces ha costado bastante desarrollar esta política penitenciaria. Tiene un enfoque muy integral, abarca desde el sistema de justicia penal y su impacto en el desarrollo de normas jurídicas y cómo impactan estas en el sistema penal. Tiene un sistema netamente de tratamiento en el sistema penitenciario que aborda por seguridad, por sistema de vigilancia electrónica, otros mecanismos de simplificación, y tiene un eje de reinserción cuando la persona ya egresa del penal, cómo hacemos para que se reinserte con la sociedad. Y toda esta política recién se va a iniciar la implementación a partir de ahora, y una vez que sea refrendada por el Presidente de la República. Y ahí dejaría, digamos, la pregunta, ¿no? Porque entiendo que esta política tiene que ser implementada progresivamente en el Perú, es decir, empezar por alguna región en especial en el Perú, para algún penal, porque tiene también, paralelamente viene con un plan de infraestructura penitenciaria, que evidentemente es un reto que tenemos. Entonces, la pregunta sería, ¿cómo vinculamos todo este esfuerzo que hace el Estado de una vez con la academia, con estos espacios que hoy saludamos, ¿no es cierto? Muchas gracias. Muchísimas gracias. ¿Otra persona más? Sí, por favor, acá. Sí, buenas tardes. Soy Chloe Constant de la Universidad Autónoma Metropolitana de México. Yo estaba, cuando vi el esquema de enfoque que presentó Carlos Salsa, pensé en la cuestión de la interseccionalidad, que de hecho luego se mencionó y yo dije no se puede pensar no solamente todas esas aristas que presentaste entre género, diversidad sexual, discapacidad, etcétera, y luego lo mencionaste y creo que eso es muy importante, pensar desde la interseccionalidad para trabajar sobre los derechos. Pero creo que justamente esta parte permite aportar un poco a los grupos llamados de especial protección que Diego García Sayán mencionó en la ponencia anterior, porque yo no sé quién defina como tales estos grupos y de hecho pues son los que se van a analizar, ¿no?, en la mesa que viene, pero pues cuando se mencionan que son las mujeres, los jóvenes y los extranjeros, extranjeras, pues digo, no, me parece muy limitante que de las personas discapacitadas, que de la población LGBTI, que de los adultos mayores, etcétera, etcétera. Y creo que pues si se piensa en grupos de especial protección o llámese vulnerabilidad a veces en la población penitenciaria, creo que se puede pensar también desde esta interseccionalidad de los enfoques que se presentó para trabajar desde los derechos. Muchas gracias, Chloe. Chloe Constant es una de nuestras expertas internacionales que ha venido el día de hoy a colaborar con estos comentarios. Aquí, antes, por favor, al doctor Diego Yacomán, también, que es uno de nuestros expertos desde Bolivia. Él viene también a aportar en la discusión y posteriormente aquí atrás. Adelante, por favor. Sí. Gracias, Jessica. Buenas tardes. ¿Está prendido? Sí. Algunas consideraciones sobre la presentación del doctor Carlos Salsa. Creo que en el análisis de las políticas de drogas, a diferencia de otros sectores, seguridad alimentaria, protección de la niñez, etcétera, es que hay un consenso generalizado cuando se hace un análisis técnico de estas políticas de que no son lo más conveniente para la mayoría de los estados.
Entonces, cuando se encuentran juristas, politólogos, incluso cuando se reúne la policía, se acepta de que las medidas que se toman no son las más apropiadas para alcanzar los objetivos. Entonces uno diría, ¿y entonces por qué seguimos haciendo las mismas cosas, no? Y aquí nos encontramos con un carácter político de la política pública, y es de que el modelo de lucha contra el narcotráfico o de guerra contra las drogas no ha sido planteado de una manera transparente. No, me parece que es importante en el análisis de la política pública sectorial el mencionar de que hay un trasfondo geopolítico de manera muy clara para la región andina, sobre todo, de cómo es que éstas se han impuesto, ¿no? Y cuáles eran los propósitos. Hay varios estudios, trabajos de carácter histórico en los que se muestran cómo desde los años 60 la geopolítica norteamericana ha buscado el control de las fuerzas policiales y militares de los países de la región a través de las políticas de drogas, sobre todo después de una etapa en la que se finalizó la posibilidad de financiar golpes de Estado y dictaduras militares. Entonces, claro, esto ha facilitado la incidencia política de las entidades de otros países en nuestra región. Creo que el considerar esto es fundamental, ¿no? Ese es un primer comentario, que la política de drogas y de narcotráfico no es una política transparente y honesta, a diferencia de muchas otras, y creo que el evidenciar eso en términos políticos es fundamental para poder respaldar o justificar una reforma, ¿no? Porque lo que se busca es una reforma que cambie el espíritu y no solamente detalles o cifras o cantidades, ¿no? Ese es un tema. Y otro que derivo de de que no se trata, creo yo, tanto de un debate técnico, porque en el debate técnico el consenso está claro, se trata más de un debate político. Alrededor de esto, la gestión de la información que usted mencionaba, también creo que es un elemento muy importante. La gestión de la información a partir del planteamiento de indicadores direcciona el accionar de las instituciones y la asignación de los presupuestos. Entonces, a pesar de que uno tenga la contundencia necesaria en los argumentos, no logra incidir en la reforma de la política, porque los indicadores están planteados de un modo que beneficia a las instituciones que actualmente las están operando y no se puede incidir en ese sentido, ¿no? Y bueno, ya que tengo el micrófono, un tercer elemento más es el tema de la agenda mediática. Los medios de comunicación juegan un rol bien coherente, bastante coherente con el desempeño de las instituciones públicas, que al final de cuentas lo que hacen, lo siguen realizando por el rédito político que implica esta noción de mano dura, ¿no? Que genera seguridad en la opinión pública, a pesar de que sus efectos son contraproducentes. Entonces los medios reproducen esa dinámica política y discursiva, y esto tampoco es que lo hayan hecho de manera mecánica o espontánea, sino que ha habido toda una serie de esfuerzos de la DEA, de Naciones Unidas y de otras agencias para que los medios de comunicación hagan emerger esa sensación de necesidad de que sigan persistiendo este tipo de políticas represivas, ¿no? Muchas gracias. En la parte de adelante, por favor. ¿Pueden alcanzar? Sí. Y después… Buenas tardes, Arturo Guaitaya del Instituto de Defensa Legal. Las dos exposiciones me parecieron muy interesantes. Yo desearía plantear algunas consideraciones sobre la exposición del doctor Carlos Salsa. Primero, considerar si una de las diapositivas señalaba esta idea de la evolución del establecimiento de la agendación de las políticas de control del tráfico ilícito de drogas. O sea, iría primero por esta idea de evolución, porque la idea de evolución siempre considera de menos a más, ¿no? Una idea más positivista del siglo XIX, entonces habría que ver si es la precisión de ir de menos a más, esta discusión que se ha planteado como sobre el establecimiento de la agenda que ha ido de menos a más, considerando sobre todo que en un momento señaló que el modelo de esta discusión ha sido más mixta. La segunda consideración tal vez sea en este elemento de ubicar de manera temporal qué es lo que se va estableciendo como discurso sobre el establecimiento de la agenda, marcar los quiebres temporales, sociales y políticos, ¿no? O sea, cómo es que estos también influyen en que se va retroalimentando o va posicionándose o tomando diferentes vaivenes en función a los contextos mismos, ¿no?
Eso sería bastante interesante. Y tal vez lo tercero, señaló que el trabajo era un trabajo más a partir de entrevistas, tal vez supongo que no eran con tantos diarios, porque era más lo mediático, lo que señalaban, si también incorporó la parte legal, que es lo que decían en ese momento las leyes, las normas. Y una última consideración, que es más una pregunta tal vez, es ¿cuál sería en todo caso la centralidad o el hilo conductor del discurso sobre el establecimiento de la agenda de las políticas de control del tráfico ilícito de drogas? Gracias. Muchas gracias. 2 intervenciones más aquí adelante y luego Lucila, por favor. Asumo me han invitado por parte de la cooperación alemana. Tengo solamente 3 puntitos al respecto de la exposición del señor Alza. Primero, está completamente claro, para agendar una política antidroga se necesita informaciones. Segundo, se necesita conceptualizar, pero para después agendizar, así más o menos, hay que priorizar, porque antes de agendizar hay que priorizar. No escuché ninguna palabra al respecto de la priorización. ¿Qué significa en el contexto peruano priorizar las medidas para una agenda? Segundo, se ha dicho, el mismo señor Alza, pero también acá en las intervenciones, hay que enfocarse en los derechos. Yo soy abogado, yo he sido juez en Alemania y está claro que siempre hay que tomar en cuenta los derechos, pero yo creo en primero hay que enfocarse en la solución de la problemática. Y después, llevando a la realidad esta solución, lógico, eso es solamente dentro del marco legal y sobre la base de los derechos constitucionales, penales, de los derechos internacionales. Pero este es completamente distinto que enfocar una política para combatir las drogas en los derechos. Yo creo hay que enfocarse en la solución del problema. Se habló de la agenda pública y la agenda mediática. Yo temo que no se puede separar uno tan fácil del otro, porque yo creo la agenda pública tiene que tomar en cuenta también lo que está de los temores en la población, que muchas veces se reflejan también en lo que sale en los periódicos. Y si uno quiere que también la sociedad civil respalda la política antidrogas, yo creo no se puede separar estos ambos áreas. Muchas gracias. Por acá, Lucía, me parece, y luego de eso les damos un ratito la palabra también aquí a los ponentes para que puedan complementar las preguntas que les han planteado. Por favor. Sí, muy buenas tardes. Mi nombre es Lucila Pautrat. Yo quería aportar al hecho de que, si bien es cierto que los impactos o repercusiones de las políticas antidrogas en el Perú es un tema bastante complejo y controversial, especialmente en las zonas de producción, donde se han concentrado varios procesos que van desde la interdicción hasta la implementación de los programas de desarrollo alternativo, y también considerando que, si bien este seminario y las investigaciones se centran en la implementación de los enfoques de derecho y de género en el sistema penitenciario, quería sugerir que esta no ha sido la única población afectada. Hay muy pocos estudios de los impactos de las políticas antidrogas, por ejemplo, en poblaciones altamente vulnerables como los pueblos indígenas, las poblaciones ayánicas, por ejemplo, en las cuencas de los ríos Ene, Tambo, Purímac, en el Braem, y las poblaciones locales en otras zonas, en el Guayaga, en Loreto, donde también ya se está extendiendo bastante este fenómeno. Entonces, tal vez simplemente poner en evidencia estas poblaciones vulnerables que también están de alguna manera expuestas a una serie de impactos que están fuera del sistema penitenciario, pero que sin duda tienen repercusiones graves también. Gracias. Muchas gracias. Le vamos a dar pase antes al doctor Ernesto Lechuga, quien ha pedido la palabra, y luego
a los ponentes. Muchas gracias. Quisiera, en primer lugar, felicitar esta iniciativa de poner en la agenda pública estos temas. Yo creo que debates como este van a ayudar mucho al tratamiento de estos temas. Bueno, el problema de las drogas es un problema multidimensional, ya que este se presenta en todos los escenarios de la vida pública. En nuestro país, lamentablemente, las políticas públicas en esta materia han privilegiado el factor represivo, ¿no?, en el cual se ha puesto el mayor acento, cuando ello demanda una mirada a partir de estrategias, por ejemplo, de educación, de salud, legales, y también las estrategias represivas para el combate de las drogas. Todo ello, naturalmente, con una mirada de derechos humanos. No hay que perder de vista que el problema de las drogas en el contexto latinoamericano es un problema de crimen organizado transnacional que golpea severamente a las sociedades. El factor corruptor del narcotráfico también incide enormemente en estos problemas. Cada día vemos cómo la penetración del narcotráfico se hace más evidente en espacios que no se percibían. En este caso, la Comisión de Narcopolítica del Congreso de la República ha dado luces importantes en esta materia y creo que deben ser analizadas cuidadosamente. Desde el Ministerio de Justicia y del despacho viceministerial de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia que tengo a mi cargo, hemos hecho esfuerzos importantes en colaborar o mitigar, por ejemplo, en los efectos penitenciarios del problema de las drogas. Hemos implementado, por decir dos actividades, hemos implementado programas de beneficios penitenciarios para internos extranjeros, que mayoritariamente están detenidos por problemas de tráfico de drogas. Ahí nos enfrentamos a situaciones donde los beneficios penitenciarios, a partir de una modificación legal, han sido eliminados para los internos que están procesados por determinado artículo y cuando los otros sí lo tienen vigente, ¿no? Ahí el Ministerio de Justicia ha hecho enormes esfuerzos para que esta modificación legal marque un punto de inicio y no tenga efectos para los internos que anteriormente habían sido condenados, ¿no? Se ha implementado, por ejemplo, el beneficio de salida, ¿no?, que es un beneficio que se otorga a los internos extranjeros para que puedan retornar a su país luego de acceder a este beneficio penitenciario. En muchos casos nos hemos encontrado que los internos que han accedido al beneficio de salida se han visto con la imposibilidad del pago de las reparaciones civiles o de financiar sus pasajes de retorno a sus países. Por ejemplo, con España tenemos una importante experiencia donde instituciones de la sociedad, por ejemplo, la Asociación para la Abogacía Española, se ha comprometido a financiar los pasajes de las internas españolas que accedan al beneficio de salida. Y también tenemos un programa de justicia intercultural, donde hacemos trabajo en los penales ubicados en la Amazonía y donde vemos numerosos casos de indígenas que están presos por delitos de tráfico de drogas y donde hay factores culturales que hay que ponderar al momento de evaluar sus casos legales. Entonces, hemos abierto toda una línea de trabajo de justicia intercultural en la defensa pública para ayudar principalmente a las personas privadas de libertad que pertenecen a poblaciones o comunidades indígenas y que requieren una mirada especial por parte de la justicia. Muchas gracias. Muchas gracias. Le doy pase a los ponentes para que puedan complementar y responder algunas de las preguntas, interrogantes que han planteado los participantes. Gracias, Jessica. Aquí estamos medio escondidos para este sector, pero brevemente, muchísimas gracias por los comentarios y las preguntas. Solo quiero decir 3 o 4 cosas muy precisas, ¿no? Primero, totalmente de acuerdo con lo que dijo Chloé sobre que el grupo humano, sobre personas en especial protección, no es solamente el que mencionamos, ¿no? Indudablemente, al paso mencioné el tema de los
indígenas, indudablemente discapacitados, tercera edad, es un abanico muy grande, pero tiene que haber una política muy clara en función de que esos sectores merecen esa especial protección y saber que existe ese problema, pero indudablemente no pretendíamos reducirlo a esas tres categorías, ¿no? En segundo lugar, creo que Horst mencionó un tema muy importante, ¿no?, que yo creo que incide mucho en las políticas públicas penales y en el llamado populismo penal, que no es este el único ejemplo, los hay en varios países, que es una legislación punitiva que se orienta a satisfacer un reclamo de la opinión pública en la creencia que aumentando las penas, eliminando los beneficios penitenciarios, se resuelve una serie de amenazas a la seguridad ciudadana, y es solamente cuando hay una política pública muy clara, conducida desde el Estado, el Ejecutivo, el Legislativo y otras instancias, que se puede enfrentar ese problema, porque evidentemente la lógica general apunta a la reducción de los beneficios penitenciarios, apunta a la sobrecriminalización con los resultados estadísticos sin control que estamos viendo. Tercero, el tema de la microcomercialización. Entiendo la lógica desde el punto de vista de que la microcomercialización puede ser un eslabón en un proceso de investigación de otras piezas más amplias y poderosas del delito, es verdad, ¿no? Pero a lo que iba mi reflexión estadística era más bien que frente a esos hechos, algunos de los cuales, como el consumo, no son delito y en consecuencia no pueden ser sancionados penalmente, en general la única respuesta suele ser la cárcel, en un contexto en donde los microcomercializadores estadísticamente son básicamente jóvenes, en primer lugar, y en segundo lugar en donde el factor reincidencia excede el 60% de la población penitenciaria que está por microcomercialización, de manera que si esa reincidencia toca sobre jóvenes, cuando se les incorpora en ese espacio penitenciario, ya simplemente se está asegurando que de por vida no van a salir de la dinámica del narcotráfico, cuando debiera el Estado generar otro tipo de respuestas, porque esa detención por microcomercialización ostensiblemente no funciona, porque el que sale vuelve a regresar de inmediato y simplemente va escalando en las posiciones hasta llegar a la escuela de posgrado dentro de la cárcel. Y en tercer lugar, yo creo que hay en el continente, y con esto termino, una serie de reflexiones muy importantes que no pueden ser desdeñadas, que han quedado ahí un poco en la gaveta. En la OEA se hizo un debate muy importante hace 2 años sobre la base de un análisis por primera vez realmente novedoso en la OEA, llamado los distintos escenarios, en donde se planteaba opciones y rutas distintas de las ortodoxas que no han dado los resultados necesarios, y lamentablemente esos escenarios no han sido materia de una discusión pública fundamental que tiene que ver con aspectos políticos, con aspectos normativos, y creo que nunca es tarde para poder recapturar esas reflexiones que fueron muy importantes. Le paso la palabra a Carlos para que haga los comentarios que crean pertinentes. Gracias. Sí, bueno, muy valiosos los comentarios, gracias. A ver, varias cosas. Uno es sobre, voy a empezar por algunos últimos. Creo que uno de los problemas serios es que el diseño de la estrategia de política antidrogas que tenemos desde el 2007 precisamente no tiene algunos elementos de enfoque de derechos que debería tener. Y lo digo porque no solamente se refleja en el diseño, sino también en la implementación misma. Y tiene que ver con incluso la intervención del Estado, no solamente a partir de su política antidroga, sino en general a partir de todos sus operadores, que es más complicado todavía, precisamente porque es una política mucho más integral. Solo para poner un ejemplo, ¿no?, que nosotros teníamos anotado en algún momento, y es que, por ejemplo, la policía en algún momento cuando incauta pozas, vierte los químicos a los ríos. Y eso es un problema porque contamina, Lucila Pautrat está aquí, lo sabe bien. Es un problema porque contamina, o sea, está venciendo un problema, pero está generando otro. Esto es muy típico en la política pública. Por eso es que, y atendiendo a otra de las preguntas y comentarios que se hicieron aquí, es que creo que uno de los problemas serios de esta política es que requiere un nivel de coordinación precisamente multisectorial, multinivel, muy compleja, que excede la lógica exclusiva de crear una comisión, digamos, es mucho más complicado. El Estado tiene mucha debilidad en este caso. El problema de la coordinación multisectorial en el Estado ha llegado a ser tan crítica que hoy día la OSD, para ingresar, te pide que primero resuelvas un problema de coordinación. Por eso es que ese es uno de los temas junto a la integridad pública y junto a varios otros temas que está
proponiendo y el Estado se ha metido a resolver el problema de su coordinación multisectorial, porque sí creo que ese es un tema clave. Pero la coordinación multisectorial va a permitirme intervenciones que seguramente me facilitarán mirar el problema público y las soluciones, ciertamente, de una manera muy particular. Y el problema es que a veces, si el otro no me dice que efectivamente hacer el vertimiento en los ríos es un problema de contaminación, puede que yo no lo tenga registrado, digamos, no lo tengo en mi registro, porque no tengo los anteojos del medio ambiente y entonces no lo veo. Tengo los anteojos de resolver el problema de los químicos y de destruir los químicos, pero no tengo el criterio ambiental. Y entonces esa interrelación es útil en ese momento para hacerlo. Igual que cuando ocurre que formulo una política y verifico si, por ejemplo, el problema afecta más o menos a mujeres. A mí me pasó en algún momento con el tema del agua. Uno decía, pero ¿cómo el tema del agua puede afectar a las mujeres diferente de que los hombres? Si en realidad todos tomamos agua, o sea, da lo mismo. Claro, haciendo el proceso de verificación y de uso de esos anteojos particulares para ver el tema del agua con enfoque de género, uno podía notar que efectivamente no era lo mismo. Claro, cuando uno abre el caño y cierra el caño no hay problema, pero el problema es que cuando hay personas que reciben agua por camión cisterna, quien carga el agua es la mujer. Y quien lo hace durante años es la mujer. Y entonces los problemas de columna, los problemas físicos, lo van a sufrir las mujeres, no los hombres, porque son ellas las que cargan. Y entonces, claro, el impacto de una medida de, por ejemplo, no tener agua o no facilitar o hacer accesible el agua potable a las personas, termina teniendo un impacto muy particular en mujeres que no lo tienen los hombres y que, por supuesto, requiere una mirada de género muy especial. Entonces, a eso nos referimos con la necesidad de tener un enfoque particular en estos casos. Concuerdo absolutamente con la idea de interseccionalidad, pero también es cierto que no es un tema fácil y estamos en interseccionalidad en el mismo momento en el que estuvo el enfoque género hace ya muchos años. ¿Cómo logramos que la interseccionalidad, que es un concepto importante y valioso, lo discutíamos hace muy poquito en Montevideo a propósito de los ODS, porque claro, nos dice el género, la interseccionalidad tiene que entrar como enfoque, pero ¿cómo lo hacemos operativo para que el funcionario público lo adopte? Y yo creo que ese sí es un trabajo en el que la academia puede aportar, convertir la interculturalidad en un enfoque operativo, gerencial, que permita que el funcionario público pueda convertir la interculturalidad como concepto en decisiones muy específicas. El género, los asuntos generacionales, los asuntos de diversidad sexual, etc. El tema de diversidad sexual no aparece ni por asomo y sin embargo es un tema clave en los penales y es un tema clave en los penales en la población además que también está vinculada al tráfico ilícito de drogas. Sin embargo no aparece y precisamente lo que nos decía el colega de Bolivia, Diego, es que yo sí tengo la impresión, y hacia eso apunta el documento, de identificar esos problemas que son políticos y que van dominando la política de las políticas públicas, ¿no? Que están detrás el énfasis con el que se ha ingresado a una lógica más de, por ejemplo, erradicación de cultivos, tiene una explicación geopolítica mucho más compleja que meramente el imaginar de que hicimos indicadores. Y la construcción de los indicadores en sí mismo va marcando el paso de por dónde vamos priorizando y vamos definiendo los problemas. Entonces, sí es un tema en realidad mucho más complejo que solamente mirar la idea de que aparecen los problemas porque, no sé, porque hay financiamiento internacional. Creo que esa no es la respuesta justamente, y me aporta mucho el comentario de mirarlo de una manera mucho más integral. Y termino con el tema de los medios de comunicación. Efectivamente, ¿no? Creo que el gran problema de las políticas públicas es que son procesos muy complejos y entonces metodológicamente para estudiarlos uno trata de como separar lo mediático, lo gubernamental, lo sistémico, pero efectivamente están vinculados unos con otros. Yo sí creo que en el caso de, y eso es algo que estamos también igual, ¿no? Tenemos que analizar en el equipo cómo estudiarlo propiamente para efectos de agenda, que insisto es una lógica nueva de estudio, por lo menos aquí en la Academia Peruana, no necesariamente hacer historia sobre el proceso, sino estudiar el proceso de agenda de la política pública, que es diferente. Sí tengo la impresión de que el problema mediático es duro, sobre todo en países en donde tenemos además, como el nuestro, un estado en el que además no hay necesariamente una enorme pluralidad en la propiedad de los medios, por ejemplo. Entonces, claro, si uno tiene mayor concentración de propiedad de medios, eso genera también un tema de poca pluralidad en la discusión política sobre los temas. Si eso además está vinculado a que los propietarios de medios pueden ser efectivamente dueños de empresas que a su vez además están vinculadas de repente, eventualmente, no lo afirmo, pero eventualmente podrían estar vinculadas a espacios de incidencia de otro país o de
vínculo con el crimen. Por supuesto que lo que nos muestran es una pantalla en la que vivimos en la caverna de los filósofos y no hemos salido todavía, o que plantean los filósofos, y no hemos salido todavía a mirar la realidad realmente como es. Ese proceso de incidencia de los medios de comunicación en la toma de decisiones y en la forma en la que se construyen los problemas públicos, los comunicadores le llaman el framing, ¿no? Se va construyendo el framing, los issues, a través de decisiones de medios que nos van mostrando una forma de presentar el problema. En el caso de drogas, yo creo que hay que trabajar directamente con los medios de comunicación si queremos construir otra política, porque el asunto es que todo está pensado en no arrestamos, no detenemos, no mandamos a la gente a la cárcel. Si no los mandamos a la cárcel, entonces evidentemente la política está fracasando. Pero si ese es exactamente el modelo que no quisiéramos tener, pero si los medios mantienen un discurso como ese, es probable que el tema insista en convertirse en un modelo más prohibitivo y entonces el círculo se vuelve un pez que se muerde de la cola, ¿no? Que no tiene salida, digamos. Creo que ahí es donde hay que atacar el problema, por supuesto, como multidimensional, ¿no? Gracias. Muchas gracias a nuestros ponentes de la mesa número 1 y gracias a todas las personas que han participado en esta primera mesa. Viene una segunda mesa bastante fuerte, que es la de grupos en situación de especial protección, pero antes vamos a hacer un pequeño break de 10 minutos, por favor.